De nuevo, iniciamos la parte 2 de este tema que es bastante extenso, de manera que voy a compartir con ustedes el material. Ok. Bueno, está bien aquí las expresiones de la protesta social en Costa Rica. Igual están ilustradas con el álbum de Figueroa. Ahí pueden ver, dice modas de campesinos costarricenses allá por los años 1855, lo cual era una vida todavía, aunque sea en la época de la República, pues era una Costa Rica todavía muy colonial en muchas de sus costumbres. En cuanto, bueno, las expresiones de la independencia no solo se dan a través de los estudios de las actas y de las manifestaciones de las élites de Cartago o San José, sino también en los pueblos de indios y la protesta social. Este es otro punto que yo he tratado de rescatar últimamente porque en la historiografía costarricense de la independencia poco se conoce esta temática. También vamos a tener al final de la época colonial y en la época de la independencia una Costa Rica desigual, una Costa Rica donde estaba la élite de la principal ciudad y las villas, y por otro lado campesinos, indígenas, mulatos, mestizos, esclavos todavía, eh, como la mayoría de la población. Entonces, bueno, hay expresiones también de protesta social. Las primeras protestas sociales que se van a dar es a raíz, por favor, pónganlo atención, ya lo hemos visto en clase, pero lo voy a repetir. Son estas reformas que se dan en el contexto del estanco del tabaco y el estanco del aguardiente en Costa Rica. Al igual que en El Salvador y en Nicaragua, que se dieron estos procesos, también en Costa Rica, por ejemplo, la corona obliga en 1767 a que las siembras se redujeran y los cosecheros estaban muy enojados. En ese momento se van a negar a transportar el tabaco que estaba con destino a la factoría de Granada en Nicaragua. En 1790 al 93, también las siembras están tan mal que los cosecheros de tabaco, sobre todo los medianos y pequeños, se van a quejar y van a pedirle a la corona que no les cobren los derechos de alcabala. En 1797, 89 también sucede lo mismo. En el 92 los cosecheros de Villanueva y Villavieja piden que rebajen el diezmo de un 10% a un 5% porque los cobros son excesivos y la gente está muy molesta. Ya para 1808, igual que en El Salvador, en Nicaragua, Honduras, en Guatemala, también los cosecheros de Costa Rica se van a provocar asaltos a bodegas de tabaco, agresión a los celadores, destrucción de las hojas de tabaco, amenazas de muerte, intentos de incendios de las bodegas donde se guardaba la hoja ya seca para trasladar a Nicaragua. Todo eso, la gente está muy molesta en este contexto. También hay una circulación de rumores sediciosos. Se conoce lo que está pasando en Nueva Granada, o sea, en Colombia, y también se sabe lo que está pasando en Nueva España o México con las grandes revueltas que hay de Miguel Hidalgo y de Morelos. Entonces, que es una revuelta de grandes proporciones y con gran violencia lo que sucede en México. La gente aquí está enterada de estos fenómenos. Y por ejemplo, el Cabildo ya en una época muy cercana a la declaratoria de la independencia en Guatemala el 15 de septiembre del 21, ya saben que circulan algunos rumores en Cartago. Siempre vemos que Cartago
es pacífico, que Costa Rica recibió la noticia como de repente porque no se daba cuenta de nada, que no había ninguna experiencia política de la gente. Eso no es tan cierto. Ya la gente venía a raíz de las tensiones con la Constitución de Cádiz, la gente conocía sus derechos, sabía que ya no eran vasallos del rey de España, que eran ciudadanos del reino español. También había rumores sediciosos. Se hablaba en Cartago de planes sediciosos, planes de rebelión en los barrios de Cartago, es decir, en los barrios populares. Hay un famoso incidente entre el alcalde de Cartago, Oriamuno, por cierto, con un vecino del barrio Concepción, Pedro Tencio, que era un líder popular, un líder que luchaba a favor de que se le otorgaran tierras a los vecinos del Tejar, Concepción, Guadalupe y Arenilla. Un líder realmente que llama la atención. Yo estoy tratando de investigar un poco más de quién era Pedro Tencio, porque era un líder popular que nunca la historiografía nunca ha mencionado a este líder popular. Y él tiene un enfrentamiento con el alcalde Oriamuno por tensión debido a tierras y le reclama y lo mandan a la cárcel. Dice, la información del alcalde Oriamuno es que dice que los vecinos del barrio del Tejar se hallan alterados, vean ahí las comillas, en términos de sublevación. Tampoco había una situación tan tranquila y pacífica como la historiografía nos ha querido mostrar. Tampoco había una violencia extrema. No nos vayamos para ese lado, pero sí hay disgustos y mucho disgusto con el último gobernador que todavía cobraba impuestos. Empiezan a indagar, si pesquisas, indagaciones, si circulaban papeles sediciosos. Se habla de un panfleto que se llama El tonto y el discreto. No tengo acceso al tonto y al discreto. Estoy buscándolo en la historiografía. Muy recientemente me dieron otro dato de otro panfleto sedicioso que circuló por Cartago, a la persona que se la encontraron lo investigaron. Era un comerciante que cada cierto tiempo viajaba a hacer comercio a Panamá. No es nada extraño que haciendo viajes a Panamá, este señor Sotela, si no me equivoco el apellido, y Gregorio José Ramírez, líder republicano de San José, hacían viajes por todo el Pacífico y traían noticias de lo que estaba pasando, tanto en la guerra de Colombia como lo que pasaba en México. Entonces, no creamos que todo era color de rosa. Pedro Tencio, imagínense que Pedro Tencio, yo le he seguido la pista en varios documentos, era un líder popular del Tejar, Concepción y Guadalupe. Representó a los vecinos en reclamos por tierras. Participó en colectivos por remedidas de tierras en Toboso y Purires, Tablón, Pirriz y Arenilla. Le dio poder para representar a los barrios de Guadalupe y Concepción. Era todo un personaje. Le seguí la pista, era dueño de terrenos no solo en esa área de Cartago, sino más hacia arriba, más hacia Cot. También tenía tierras. Se habla en Cartago en ese momento de supuesta presencia de espías que en las noches se dedicaban a escuchar lo que hablaban en las casas en Cartago. El alcalde y el gobernador ordenan vigilar bien las calles de Cartago porque la situación está difícil. Ahí en 1820, a pocos meses, podríamos decir menos de un año de la independencia, los vecinos del barrio de Chircagres en Cartago, con base en la Constitución de Cádiz, reivindican que se les den tierras con base en la Constitución, es decir,
Estos vecinos conocen y se quejan de los ricos de Cartago que les quitan sus tierras. Vean esto. 1820, los barrios populares de Cartago demandaban. Los solicitantes pedían que se ocupara una parte de la tierra realenga o del rey en la agricultura. Los vecinos de Arrabal y Chircagres piden tierras. El ayuntamiento ordena levantar una lista de los que no tienen tierras, incluyendo las viudas pobres. Los abusos, y ellos también denuncian los abusos de algunos pudientes de Cartago contra los pobres por el problema de las tierras, que se están apropiando de las mejores tierras de Cartago. Esta presión por las tierras en Cartago es lo que hace que desde mediados del siglo XVI muchos pobladores, campesinos pobres de Cartago, blancos, también de origen mestizado o mulato, etcétera, abandonen el área y se dirijan al Valle Occidental y funden las villas. Otros problemas entonces de la gente en general del pueblo eran litigios por tierras, mal uso y mala distribución de las tierras, problemas del cercado de tierras públicas y negación de pago de los fondos de propios. Es decir, mucha gente se negaba a pagarle los impuestos al cabildo. Y bueno, también se habla de programar un pacto social. Ante toda esta situación, se habla de que Costa Rica necesita programar un pacto social. Y llama la atención de que a pesar de que existan diferencias sociales y que existan demandas por la tierra, por los recursos, porque al haber demandas por las tierras, también hay demandas por el recurso. Si yo pido tierras es porque también me hace falta agua y el agua la saco de linderos, de tierras, etcétera. También reclamo tierras para ir a sacar leña, para ir a sacar miel y otros productos silvestres que necesita el ganado, que necesita la familia para vivir. Es decir, que no es la tierra por la tierra, es la tierra para ocuparla y sacarle provecho. Vean que en ese pacto social se habla de que en Costa Rica, mientras en muchas otras partes del reino han padecido lastimosas convulsiones, el Cabildo expresa la necesidad de que Costa Rica esté en paz. Por eso es que hasta las viudas les otorgan tierras. El Cabildo está tratando de mediar en el asunto. El Cabildo expresa que el pueblo decía, viva la independencia, viva la religión. Este es también un dibujo de Cartago en la época, que Costa Rica dice esto en este estado de orfandad, el estado de orfandad al que se refieren los documentos es de quedar huérfano. En ese momento, los personajes políticos decían que Costa Rica quedó huérfana. ¿Por qué? Bueno, porque no tenía madre patria, podríamos decirlo. Está huérfana, se quedó sin madre. Es un país nuevo, ya en el siglo XIX, país a partir de 1848. Entonces, Costa Rica, a pesar de ese estado de orfandad, busca instituciones y constituciones para consolidar un estado estable, no tan anárquico ni violento. Vean lo que dice el documento, que Costa Rica tomó el partido más prudente y juicioso que acaso otras provincias han envidiado, cual fue el de reunirse toda por medio de sus representantes autorizados solemnemente por sus respectivos pueblos, para que así discutiesen entre sí lo que mejor conviniese. Esos son documentos de la época. Bueno,
Sin embargo, en ese contexto también hay temor, el temor que llevó al enfrentamiento de Ochomogo el 5 de abril de 1823. Pero antes de eso, vean las disposiciones, en Cartago sobre todo, se resguarda. Lo primero que hace el alcalde de Oriamuno, en el momento que renuncia el gobernador Cañas, es resguardar las armas que están en el cabildo de Cartago. Hay una sala de armas, ahí se resguardan las armas. Sin embargo, algunas se sacan y van de camino a San José. Se le impide la salida a ciertos militares que no quisieron jurar la independencia y se prohíbe la salida de cualquier buque a Panamá en ese momento, ya en el momento de la jura de la independencia. El problema de las armas, aquí lo digo, en el 22, al año siguiente, el alcalde Oriamuno encuentra cartuchos, pólvora, balas, piedras de chispas que van para San José. Vean que ya el asunto se está convirtiendo en un asunto más delicado, ¿verdad? A pesar de la tranquilidad con la que se quiso mandar, no hubo manera de evitar el enfrentamiento de Ochomogo. El imperio, los gritos a la república, aquí es bien interesante porque el 28 de abril hay gritos a favor tanto de la república como del imperio. Dice, los de la república, dice que no éramos imperiales y que si uno u otro había gritado, viva el imperio, eran seducidos a esto, o sea, obligados. También hubo voces a favor del imperio, hubo de todo. Aquí, entre las principales conclusiones a las que yo llego, creo que esta es la última diapositiva, están los problemas relacionados con la vida local y comunal, como la falta de tierras, el control por parte de la élite cartaginesa. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo estoy haciendo una lectura de la misma documentación que se ha utilizado tradicionalmente para analizar la independencia. Lo que sucede es que hago una lectura social, alguna parte económica, pero sobre todo una lectura de carácter social para mi análisis. Investigo a la gente, los que actúan, la gente común, los indígenas, no únicamente las élites. Los vecinos, vean ahí, se expresan contra los pudientes. El cabildo controla los precios, el cabildo es el mediador, se supone, controla los precios de los productos de consumo, porque habían irregularidades con los precios. Los reclamos en su mayoría de la gente común, es decir, de los vecinos de los barrios de Cartago y de los indígenas, se hacen tomando como base la Constitución de Cádiz, donde la Constitución de Cádiz asegura que se le provea de tierras a la población y que no se lastime a los indígenas ni a la gente pobre, que los incorporen en todo esto. El cabildo se ve como el responsable de la aplicación de la ley. Todo señala una evidente desigualdad social y descontento de parte de los grupos subalternos frente a los privilegiados, en su mayoría habitantes, élites de Cartago y de San José. Esa es la última parte de esta presentación. Me parece muy importante que ustedes revisen este material. Por favor, si tienen alguna duda, me la envíen. Yo estaré pendiente de sus consultas para que la consulta sea más democrática. Por favor, no me la envíen en forma individual, es decir, a mí únicamente desde su WhatsApp. Mándenmela al material del grupo, al WhatsApp del grupo, esto con el fin de que podamos compartir las dudas que ustedes tienen. ¿Ok? Bueno, entonces
terminamos esta parte y yo les voy a subir el material en cuanto pueda. Gracias.